bienvenidos a nuestro encuentro de mercados Actinver. Como cada martes, tenemos un programa especial para todos ustedes, dirigida por Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales, en la sección de perspectiva de mercados. Después, desde las mesas, tenemos a Salomón Saba, de ventas institucionales. Terminando, tenemos la estrategia e ideas de inversión de la semana de empresas con Pablo Duarte, director de análisis y estrategia de CRES. Y finalmente, Alejandro Fuentes, director de estrategia de corto plazo de Capitales, nos dará las mejores ideas de inversión del SIC bajo una visión de análisis técnico. Y después, nuestra sección tan esperada en entrevista con Luis Gutiérrez, CEO, Fibra DP, propietario y operadora líder de naves industriales de clase mundial. Comenzamos, Julio, bienvenido. Hola a todos, buenas tardes, qué gusto estar otra vez con todos ustedes. El día de hoy les tenemos un webinar pues, muy interesante porque primero les vamos a dar una visión del mercado, de cómo están las cosas. Vamos a ver qué puede pasar con el debate de hoy en la noche. Y luego vamos a pasar a la entrevista con Luis Gutiérrez, director general de Fibra Prologis. Déjenme decirles que Fibra Prologis en el mundo es la fibra más grande. Y aquí en México cotiza Prologis México. Entre sus clientes más importantes están Amazon y Mercado Libre. Con eso les quiero decir todo. Ahora le voy a ceder la palabra a Salomón Saba, que nos va a platicar de la visión del mercado. Salomón es un trader, un sales trader especializado en ventas institucionales, lleva ya muchos años con nosotros y él se especializa en hablar con fondos extranjeros. Entonces tiene una visión muy interesante de cómo nos están viendo en estos momentos los fondos que operan fuera del país. Salomón, adelante, por favor. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos por acompañarnos en este encuentro de mercados. Les habla Salomón Saba, como Julio dijo. Es muy importante darnos cuenta de varios factores que los extranjeros piensan y analizan antes de entrar a México, como son variables como podrían ser el nivel del IPC, pero así como el tipo de cambio también. Entonces, a raíz de eso, la semana pasada vimos bastante flujo de inversionistas extranjeros viniendo a México por la evaluación a la que se encontraba el IPC, llegó hasta abajo los 36,000 puntos, así como el tipo de cambio que se había depreciado un poco y les representaba un rendimiento potencial en dólares, que es como ellos ven las cosas, bastante interesante. Ahora esto ha cambiado un poquito debido al gran incremento que tuvo el mercado esta última semana, casi más de 5%, inclusive mejor que en las bolsas en Estados Unidos. Y su approach ahora ha sido un poquito más de neutralidad, viendo cómo se puede desarrollar en las siguientes jornadas el mercado, así como algunas noticias que pudieran afectarlo, como por ejemplo la noticia, el evento de esta noche del debate presidencial, en donde claramente todos están poniendo el ojo en eso porque pudiera cambiar en algún sentido las preferencias electorales en Estados Unidos y eso pudiera hacer que la volatilidad regrese a los mercados y con eso podamos ver otra vez oportunidades de entrada o inclusive de salida. Dicho esto, las acciones que han estado privilegiando los inversionistas extranjeros son acciones con alta volatilidad que les permiten poder entrar y salir rápido si lo necesitaran, así como algunas otras compañías que paguen dividendos altos, como por ejemplo las fibras, en particular las fibras industriales. También hemos visto que los extranjeros siguen cautelosos desde el punto de vista macroeconómico con México, siguen pensando que la salida no será fácil de esta crisis generada por la pandemia de COVID-19, debido a que, como todos sabemos, el gobierno no ha sido lo suficientemente ágil para aportar apoyos a la economía, como en otras economías de otros países que se han logrado, y con esto mantienen su cautela y por eso decimos que también se encuentran un poquito más neutrales. Es importante mencionar que conforme se vaya viendo esta volatilidad, si el mercado se vuelve a bajar,
pudiera volver a ser buena oportunidad de compra de acuerdo a lo que ellos ven desde fuera, ¿no? Por mi parte, eso ha sido todo. Este ha sido el panorama de cómo nos ven desde fuera los extranjeros y espero que les sirva. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Salomón. Ahora pasamos con Pablo Duarte y su visión de estrategias e ideas de inversión. Bienvenido, Pablo. Gracias, Marifer. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos nuevamente y gracias por su interés en este encuentro de mercados. Les voy a hablar un poco sobre la visión que tenemos en la bolsa en México. Ya les comentaba Salo sobre los temas principales que están viendo los inversionistas. En cuanto a la bolsa mexicana, mantenemos una postura neutral de corto plazo. Si bien vemos oportunidades de inversión, como les hemos comentado, interesantes sobre niveles actuales de 37,100 puntos del IPC, existen riesgos potenciales que todavía nos impiden ser más optimistas, ¿no? Ya que podrían tener implicaciones en las operaciones de las empresas en los países en los que operan. Cabe recordar que muchas de las empresas tienen operaciones globales. Entre los riesgos que hemos destacado se encuentran, uno, la evolución de la pandemia del coronavirus en México y a nivel global, particularmente en esta temporada de influenza, y dos, la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos. En este entorno recomendamos seguir una estrategia de inversión selectiva en acciones. Nuestro portafolio modelo de favoritas, en el cual aterrizamos nuestra estrategia, está privilegiando ahora emisoras de sectores resilientes, con balances sólidos, valuaciones atractivas y que además pagan dividendo, ¿no? Nuestro portafolio con estas estrategias ha tenido un rendimiento total 13% superior al del índice IRT, que es el IPC que incluye los dividendos, desde 2019. En este periodo, desde 2019, las fibras industriales sin duda han tenido una participación activa en nuestro portafolio de las favoritas, incluyendo a Fibra Prologis. Fibra Prologis, ahora aprovechando que hoy contamos con la presencia de Luis Gutiérrez, director general, y Jorge Giró, director de finanzas, me gustaría decir que es una de las fibras industriales en las que hemos mantenido una postura positiva de largo plazo durante los últimos años en el equipo de Actinver Análisis. Esto a pesar de algunos cambios en recomendación que hemos realizado a menor plazo de 12 meses. Es decir, con un horizonte de inversión de 5 a 10 años, es una fibra que debería de formar parte de sus portafolios. Fibra Prologis o Fibra PL por su clave de pizarra es una fibra que ha dado el mayor rendimiento total a sus inversionistas en los últimos 5 años. Este rendimiento total ha sido de 111%. Es importante resaltar que de ese rendimiento tan sobresaliente, el 43% ha sido vía dividendos y el 68% vía apreciación de capital. Recuerden que las fibras son una clase de activos o asset class distinta al de las acciones y bonos, como les hemos comentado en ediciones anteriores, y por eso es relevante considerar las dos fuentes de retorno que les acabo de comentar. Y muchos de ustedes quizás se preguntarán, pues, ¿qué ha hecho Fibra Prologis para dar ese rendimiento en los últimos 5 años? Este es el reflejo de diversos factores que terminan reconociéndose siempre o casi siempre en largo plazo. Por esto es clave el análisis fundamental, no solo de los resultados o variables de muy corto plazo, sino de temas estructurales como gobierno corporativo, la experiencia que tienen los equipos de administración, el potencial de crecimiento de largo plazo, los mercados en los que opera, el tipo de activos que tienen, los inquilinos, las estrategias de inversión, etc. El rendimiento de Fibra Prologis es precisamente el resultado de todo esto. Ahora me gustaría darles una breve introducción de Fibra Prologis, abordando precisamente algunos de estos puntos mismos que creemos le permitirán seguir con un crecimiento sostenido y rentable para los siguientes 5 a 10 años. Fibra Prologis es una fibra de naves industriales de clase mundial, visto desde distintos ángulos. 1. Su patrocinador Prologis Inc. es el líder global en inmuebles de logística con 4,655 propiedades, 89 millones de metros cuadrados, 5,500 clientes, 136,000 millones de dólares en activos bajo administración y presencia en 19 países. ¿Cómo se beneficia Fibra Prologis de esto? Pues precisamente de contar con una experiencia global, una marca altamente reconocida, relaciones profundas con inquilinos multinacionales
y por el derecho de tanto que tiene también en la adquisición de propiedades desarrolladas por Prologis en México. 2. Su portafolio joven de 200 propiedades, 95% de estas son clase A más, ubicadas en los 6 mercados industriales de manufactura y logística más dinámicos de México, con una sólida base de clientes, entre los que destacan IBM, DHL, Geodis, LG, Ryder, Kuehne+Nagel y Amazon. Y 3, su gobierno corporativo, con una estructura alineada con los intereses de los inversionistas. Cabe destacar que Prologis tiene una participación de 47% en Fibra Prologis. Esto demuestra precisamente la alineación que tiene con los intereses de los inversionistas. En este punto también destaco las iniciativas que ha tomado la Fibra para operar bajo las mejores prácticas en cuestión de sustentabilidad, conocidos como ASG. Fibra Prologis ha obtenido reconocimientos locales e internacionales en este frente. Fibra Prologis también ha destacado por su alto nivel de transparencia con el mercado. Además, ha sido promotor de la evolución de las fibras en México hacia mayores niveles de estandarización, coordinación y educación. Hace algunos años, como experiencia personal, me tocó desarrollar un glosario detallado sobre los distintos términos y conceptos clave para esta clase de activo, para las fibras, que de hecho fue el primero de su tipo publicado por un equipo de análisis en México. Tuve la oportunidad de rebotarlo a detalle con Jorge Giró, lo que fue de alto valor agregado sin duda por su know-how y por el nivel de transparencia que brindan precisamente al mercado. De hecho, el año pasado la alta dirección nos invitó a los analistas a sus oficinas a una reunión para abordar exclusivamente algunas de las métricas más relevantes de la industria, así como su forma de calcularlas. Esto sin duda es algo a destacar. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la AMEFibra, que es la Asociación Mexicana de Fibras, presidida por Luis Gutiérrez, para evolucionar a las fibras en México. Y bueno, podría pasar una hora hablando de Fibra Prologis, pero mejor dejo esto a Luis Gutiérrez para la sesión de su entrevista con Julio Serrano más adelante. Un gustazo, Luis, Jorge, tenerlos aquí, y con esto le paso de vuelta el micro a Marifer. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora pasamos a Norteamérica en la mira con Alex Fuentes. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bienvenidos a nuestro panel semanal de encuentros de mercados. Vamos a ver las gráficas, ahorita nada más que me ayuden con la presentación. Vamos a ver las gráficas, una semana interesante esta última semana que vimos en los mercados. Una reacción, aquí está la gráfica del S&P, una reacción importante del S&P desde los mínimos que tocamos la semana pasada. Vimos cómo hubo desde el jueves por la mañana este rebote que tuvimos en el S&P. Esto lo atribuimos más que nada a un rebote técnico. Ya había habido un castigo importante. De hecho, a pesar de este rebote, el S&P ligó 4 semanas consecutivas de baja, algo que no veíamos desde hace poco más de un año. Entonces, sí había ahí muchas oportunidades, sobre todo en las empresas de tecnología. Habíamos ya comentado la semana pasada que las empresas tecnológicas habían bajado en un promedio más o menos de un 17%, y esto fue aprovechado por inversionistas, y de hecho este rebote que vimos en los últimos días fue encabezado por esas mismas empresas de tecnología. Hasta el momento, con este rebote, el S&P ha recuperado niveles de promedio móvil de 50 días. Todavía no lo ha roto nuevamente al alza. Estamos viendo, y seguramente vamos a ver mañana, después de la reacción por el debate de hoy en la noche, podríamos ver que el S&P termina por definir si va a rebotar o va a ir a buscar nuevamente los mínimos que vimos la semana pasada. La siguiente gráfica, que es el Nasdaq, ahí sí podemos ver cómo el Nasdaq, por este empuje que les comento de las empresas de tecnología, ya superó el promedio móvil de 50 días. Ya está operando desde ayer al cierre, está operando por arriba del promedio móvil de 50 días, está rompiendo esta formación de cuña descendente que hemos visto en las últimas semanas, y también le faltaría romper estos máximos que vimos en la segunda quincena de septiembre, pero bueno, está ahí, ahí se está reflejando el movimiento. Y les repito, yo creo que hoy nos va a definir el mercado si va a poder continuar con este movimiento alcista o simplemente fue un impulso por rebote técnico. Si pasamos a la siguiente gráfica, que es Google, Alphabet, aquí tenemos una oportunidad importante en Google. Es de las pocas empresas que después de esta caída que tuvimos en las últimas semanas acumuló más o menos un regreso de un 18%, y esto lo hizo regresar justo al promedio móvil de 50 días. Es un indicador desde el punto de vista técnico muy relevante, muy importante, y hemos empezado a ver un rebote a partir de este nivel. Tiene un potencial importante de alza. Los reportes trimestrales han sido muy buenos en los últimos 2 trimestres, entonces esta empresa pudiera ser una oportunidad importante de inversión en el corto plazo. Google, no la dejen de pasar.
Vamos a pasar al mercado mexicano. ¿Cómo se ve desde el punto de vista técnico? Ya comentaba Salomón hace ratito el rebote que hubo en la última semana. Desde el mínimo que tocó la semana pasada ha recuperado poco más del 5%. Esa sombra verde que ven ahí en la gráfica es el rango dentro del cual el IPC se ha estado moviendo desde junio para acá. Con el rebote que vimos, está justo a la mitad del canal, también probando promedio móvil de 50 días. Si llegáramos a tener este rompimiento de los 37.350 puntos más o menos, pues abre el camino a seguir recuperando niveles hacia los 38.900 puntos. Esto va a ir de la mano de lo que pasa en Estados Unidos. Técnicamente tenemos está probando resistencia, al igual que América Móvil, que Walmex, que Banorte, varias de las emisoras de alta versatilidad están probando ese mismo promedio móvil de 50 días y tendríamos que definir en las siguientes jornadas a ver si puede mantener este movimiento alcista o si va perdiendo fuerza, lo cual nos haría pensar en un regreso hacia los 36,000 puntos. En el mercado mexicano, en la siguiente gráfica, podemos ver una oportunidad importante en Arca Contaral. Nos gusta esta empresa. Desde el punto de vista fundamental nos gusta, y también después de esta caída que hemos visto, alrededor del 18% desde el máximo que vimos en agosto, está acercándose a la zona de los 90 pesos que hizo ahí piso en abril. Entonces, cerca de 90 pesos, me gusta mucho esta empresa. Pudiéramos también tener un rebote por lo menos hasta los 101, 102 pesos como un primer impulso alcista. Y si rompe, pues ya pudiéramos estar considerando los 110. Pero de entrada, de los 90 a los 101 puede ser ahí una buena oportunidad de corto plazo. Pues muchas gracias. Regreso la palabra con Julio y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias, Alex. Seguimos ahora con la entrevista más esperada, y Luis Gutiérrez y Jorge Giró. Por favor, Julio. Sí, muchas gracias, Marifer. Bueno, como les dije, ahora vamos a tener esta entrevista con Luis Gutiérrez y Jorge Giró. Luis y Jorge, qué gusto me da tenerlos hoy el día de aquí. Me gusta muchísimo su negocio, como lo saben, y déjenme decirles a todos los que nos están escuchando, pues que tanto Luis, Jorge y yo pues nos conocemos ya de hace muchos años. Hicimos la primera colocación de un CECAD inmobiliario hace cerca de 10 años, que fue todo un éxito, y luego participamos intensamente en el IPO de Fibra Prologis, que ha sido todo un éxito. Hoy no está con nosotros Héctor Ibarzábal, que es otro de los altos directivos de Prologis, y entre Jorge, Luis y Héctor, bueno, han creado pues, una de las fibras más importantes en México, ¿no? Entonces, Luis, bienvenido. Y me gustaría empezar a platicar contigo sobre Prologis. ¿Qué han hecho en Prologis durante la pandemia y cómo ves la evolución del negocio en los próximos años? Julio, bueno, pues primero darte las gracias a ti, a Pablo, a Alex por esta invitación y encantado de estar pues, aquí con todos los inversionistas de Actinver, ¿no? Y bueno, estaba yo oyendo la introducción y que nos hicieron muy amables. La verdad es que muy buenos comentarios hacia nosotros, les agradecemos y espero pues que todos estén sanos. Aquí nosotros trabajando desde casa. Aquí tu casa la tienes en San Angelín, en la calle de las Flores, y aquí estoy en mi comedor. Entonces son tiempos como raros, ¿no? Pero bueno, déjame, antes de tocar exactamente lo de la pandemia, ustedes comentaban un poco sobre estos resultados que hemos tenido pues ya desde hace varios años en el largo plazo y cómo pues hemos estado arriba de nuestros, pues digamos, de nuestros competidores. Yo te diría que el éxito que hemos tenido se debe primero a una estrategia muy enfocada. Yo creo que tenemos un portafolio de bienes raíces que es irreemplazable en México, muy difícil de replicar. Invertimos en los 6 mercados industriales más dinámicos, en 2 principales fuentes, una que es la parte de consumo y aquí la parte del comercio electrónico que vamos a tocar, pues son motores de crecimiento, y también toda la parte de manufactura, ¿no? El portafolio, que al final del día es donde se genera el valor, pues es un portafolio joven,
95% está en edificios de clase A y el 85% son clientes multinacionales. Precisamente porque estas especificaciones pues son, si tú le tomas una foto a uno de los edificios, pudiera estar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón, y no distinguirías porque precisamente es un portafolio global, ¿no? Yo creo que esto es lo que le ha dado este retorno adicional que nos ha comentado Pablo en su introducción. También un manejo pues, de toda la parte de gobierno corporativo y sobre todo un apalancamiento del 29%, que es sumamente bajo. Entonces, con una política de manejo prudente y con mucha liquidez es lo que nos ha dado pues todos estos buenos resultados. Déjame referirme entonces ya al tema de la pandemia. Primero, estoy sorprendido de los resultados yo mismo. Cuando esto empezó en marzo, yo no sabíamos exactamente qué iba a pasar, se estaba cerrando la economía y bueno, las primeras proyecciones pues no eran como está saliendo. El portafolio que tiene 4 millones de metros cuadrados se dice fácil. Son un chorro de metros cuadrados. En estos metros cuadrados trabajan más o menos 100,000 gentes, para que te des una idea, en diferentes sectores. Tiene una ocupación del 96,5%. Las ciudades es México, Guadalajara y Monterrey con la estrategia de consumo y Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez en la estrategia de manufactura. En esta pandemia tuvimos que darle ciertos apoyos a los clientes por los temas de liquidez, porque la economía cerró. Y bueno, te quiero decir que solamente otorgamos el 1.9% de nuestra renta anual y le dimos a los clientes la oportunidad de pagarnos de julio a diciembre. Se cumplió perfecto. No hemos tenido nuevas requisiciones. Ya ves que luego en otros sectores se ha hablado de que, bueno, hay que darle descuento a los clientes porque están cerrados. En el caso industrial no fue así. La cobranza de la renta va normal. Yo te quiero decir que en el mes de pues ya julio y agosto, pues estamos ya al 99%. Las cuentas por cobrar van bien. Y esto es porque estamos pues con el riesgo diversificado en muchos sectores y sobre todo en temas esenciales. Y básicamente, y ahora me refiero a los dos drivers, manufactura va muy bien, se firmó el TEMEC, hay dos tendencias, las empresas se vienen a México a hacer manufactura porque México es una muy buena opción. Ahora con la devaluación la mano de obra se hace más barata y las compañías se hacen más competitivas. Ese es uno de los motores. Y el segundo motor es esta guerra entre Estados Unidos y China. Y estamos viendo empresas venir a México. Y todos esos activos, todos esos mercados de manufactura, pues están, pues digamos, muy sanos. Lo vemos, hay demanda de espacio, a pesar, pues digamos, de estos forecast de la economía que está hacia la baja, nuestro sector permanece resiliente. Y luego la parte logística, la parte comercio electrónico, que vamos a tocar seguramente después, pues sumamente resiliente y mientras todo el mundo está cerrado, la parte de comercio electrónico sigue creciendo. Entonces, muy bien hasta ahorita. Ok, oye, ahora pasando al tema del comercio electrónico, pues por favor dinos qué ventajas tiene ser la fibra con la mayor exposición al comercio electrónico, con cuentas o con clientes como pueden ser Amazon o como puede ser Mercado Libre. Hoy es impresionante cómo está creciendo el e-commerce. Con la pandemia, el uso de la tecnología y el e-commerce ha crecido sustancialmente. Y yo creo que es algo muy interesante y lo platicábamos hace unos días tú y yo, que cada vez que alguien pide algo a Amazon,
pues pasa por la bodega de Prologis, ¿no? Porque de ahí, por ahí pasa, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar de esto, por favor? Pues mira, Julio, el e-commerce pues es producto del desarrollo tecnológico. Y bueno, en México vamos un poco atrasados en su adopción, pero es un cambio estructural de cómo compra la gente. Y este cambio estructural es un tema que ya venía, o sea, no es un tema nuevo. Y la pandemia, pues ahora lo acelera, ¿no? Nos ordenan del gobierno pues que no nos podemos contagiar y que guardemos la sana distancia y que nos quedemos en casa. ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces todas las personas empiezan a comprar en línea. Personas que no estaban acostumbrados a hacer estas compras, pues ahora se ven obligadas a entender, pues porque tienen miedo de contagiarse. Entonces, Prologis es el líder en el sector logístico a nivel mundial y Amazon es el cliente global más importante del portafolio de Prologis a nivel global. O sea, Amazon es nuestro cliente pues en muchos lugares del mundo, incluyendo Asia, incluyendo Europa, Estados Unidos, desde luego, Brasil, etcétera. Y bueno, Amazon vino a México en el 2015 y la primera operación que hicieron pues fue con nosotros, y esta operación ahora se ha desdoblado muy importantemente porque el negocio de Amazon ha sido muy exitoso. Entonces, para comentarte aquí, dentro de la pandemia, las ventas de comercio electrónico representaban un 4% de la venta total, es decir, de toda la venta de productos, el 4% era en línea, y en solamente 5 meses, a partir de abril, que era el 4%, no tenemos los estimados exactos, pero pensamos que se duplicó de 8 a 9%. Algo que probablemente iba a tomar 3 o 4 años, se aceleró y en 5 meses, pues como todos estuvimos obligados a comprar en línea, se duplica. Y bueno, obviamente los beneficiados, pues son todas estas empresas que tienen los sistemas, que tienen toda la infraestructura logística de distribución y el inventario para poder Nosotros, nuestro portafolio tiene el 9% de los 4 millones de metros cuadrados que te comentaba en bodegas de comercio electrónico. Tenemos también la bodega de Mercado Libre, son 100,000 metros cuadrados de Amazon, 100,000 metros cuadrados de Mercado Libre, y esto está obligando a todos los comerciantes a abrir este canal. Entonces, hacia adelante, pues vemos que el comercio electrónico pues es una cosa que va a seguir creciendo, y ciertamente lo que pasa es que una operación de comercio electrónico necesita por lo menos 3 veces más el espacio que una operación, pues digamos, de un comercio normal, porque tienes que tener más inventario y también porque tienes toda esta parte de los retornos de los productos, y entonces necesitas más espacio, y esto pues está beneficiando a nuestro sector. El sector logístico es el sector más resiliente en los bienes raíces, no solamente en México, sino a nivel global. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a otro tema que siempre ha sido del interés de muchos inversionistas o de muchos clientes nuestros, y que tiene que ver con el tipo de cambio. Por favor, platícanos cuál ha sido el efecto de contar de que Prologis tenga rentas dolarizadas y qué beneficio puede traer esto a un inversionista. Pues mira, esto es una pregunta muy importante y siempre, esta pregunta se hace mucho más frecuentemente cuando el tipo de cambio se devalúa, y ciertamente los inversionistas pues buscan refugio y estabilidad en el dólar, ¿no? Entonces, nosotros, como te mencionaba, tenemos operaciones de manufactura
y estas operaciones, las empresas que le hacen su moneda funcional es en dólares, y el mercado en general de los bienes raíces, las rentas son en dólares, pero bueno, claro, la parte de consumo tiene un porcentaje que es en pesos, sobre todo las propiedades que están en la Ciudad de México, que tienen mucho que ver con el consumo local. En la fibra tenemos el 66% de nuestros ingresos dolarizados, que básicamente es casi el 100% de nuestros clientes de manufactura, y un porcentaje muy alto de nuestros clientes de logística, porque unos están en pesos y otros están en dólares. Entonces, el segundo punto es que nuestra moneda funcional es en dólares. Entonces, lo que pasa es que nos podemos apalancar en dólares. Nuestro costo de financiamiento es del 4.3%. Cuando tú compras una propiedad más o menos al 7,5, 8% de rendimiento y la apalancas al 4.3, pues tienes un costo muy favorable. Y comparado con el costo de financiamiento de pesos, pues tú lo sabes que debe andar como en el 9%, pues entonces hay una gran ventaja de financiarte en dólares. Desde luego, prudentemente, nuestro apalancamiento es del 29%. Y la otra parte, pues es que como nuestra moneda funcional es en dólares y por un tema fiscal, nosotros tenemos que repartir el 95% de nuestro flujo de caja, pues lo repartimos en dólares. Entonces, el inversionista, y eso les gusta mucho, tiene un rendimiento dólares, pues muy atractivo en relación a lo que puede tener, digamos, invirtiendo en los bonos del Tesoro americanos o algún otro instrumento de etcétera. Okay, ahora pasando a otra pregunta, yo lo que te diría, y hace un momento también lo mencionaba Pablo, ¿por qué un inversionista debe de tener en su portafolio certificados de una fibra, además de acciones de empresas? Pero ¿por qué debe de tener esto y qué ventajas tiene en comparación que si tiene un bien inmueble que lo renta a un tercero? Pues muy buena pregunta, Julio. Mira, los bienes raíces en general, y desde luego las fibras invertimos en bienes raíces, pues debe de ser un activo que debe de formar parte en un porcentaje de los portafolios de inversión, ¿no? Tú tienes instrumentos como son las acciones, que son instrumentos de capital, que tienen pues, un rendimiento variable y que básicamente el riesgo pues, es un riesgo de capital. Luego tienes instrumentos de deuda que están garantizados con alguna cosa. Y estos instrumentos de deuda pues tienen también una garantía X y precisamente por esta garantía pues esos rendimientos son menores, ¿no? Los bienes raíces y sobre todo las fibras tenemos primero que repartir el 95% de nuestro flujo de caja y en ese sentido estos flujos de caja van directamente a nuestros inversionistas y parte del rendimiento está precisamente en la distribución. Actualmente en la fibra Prologis estamos distribuyendo el 85% de nuestro flujo disponible cada año. Esto más o menos, si tú tienes un certificado de la fibra Prologis, son 9.7 centavos por cada certificado que tengas al año y ahorita estamos como a 43 pesos, si lo pones en dólares, pues esto te da más o menos un rendimiento dolarizado del 5.5%, que comparado con el bono del Tesoro, pues está como en 0.6, ¿no? El bono de 10 años, porque lo debes de ver un poquito en el largo plazo. Entonces, en este sentido, pues los bienes raíces tienen este componente de rendimiento corriente y luego tienes a la hora de invertir que ver el momento en el que inviertes, porque al final del día tú estás comprando un inmueble, con tu certificado tú eres dueño de una proporcionalidad de esos inmuebles y si los compras a un precio, pues digamos, atractivo,
Las fibras, por ejemplo, ahorita estamos cotizando abajo del valor de mercado de nuestros activos. Eso quiere decir que si tú compras uno de nuestras acciones, estás comprando abajo del valor de mercado. Es decir, por ejemplo, los que compran departamentos, pues lo compran al valor de mercado. Aquí es como si compraran estos departamentos abajo con un descuento. Entonces, si tú crees que la empresa tiene una buena estrategia, que eventualmente se va a recuperar el mercado, entonces pues tienes una ganancia en la parte del dividendo, en la parte de la distribución corriente, y también, pues digamos, le apuestas un poco a la plusvalía de los inmuebles o al valor del certificado. Actualmente nosotros salimos a bolsa en junio del 2014, y bueno, el rendimiento ha sido del 17% anual en este periodo, y en el año llevamos un 13%. Y hemos sido, desde luego, la mejor acción en el sector de las fibras, pero también una de las mejores acciones en la bolsa. Y esto pues compara con la bolsa, por ejemplo, que casi no ha dado nada en estos últimos 5 años, está casi en cero, y desde luego la bolsa pues va perdiendo. Entonces, las fibras yo creo que tienen que ser un porcentaje de tu portafolio, porque se balancea perfectamente bien los riesgos híbridos entre lo que es una acción y lo que es un bono. Los bienes raíces es un digamos, instrumento intermedio. Sí, y yo creo que otro punto adicional de esto que estamos platicando de ventaja para el inversionista, y ya lo comentabas tú, pues es la liquidez, ¿no? Hoy si quieres salir a vender un departamento, si quieres salir a vender una pequeña bodega, pues va a ser mucho más complicado, es muy complicado de hacerlo en los tiempos, y en cambio hoy pues, el certificado de Fibra Prologis cotiza todos los días en el mercado, nada más es cuestión de darle la instrucción a tu asesor para que puedas o comprar más fibras Prologis o en su caso pues, disminuir algo en la posición, ¿no? Que nosotros no lo recomendamos porque hay que tener este tipo de fibras de largo plazo, ¿no? Y la otra pregunta que yo te haría es, ahorita ya platicamos de la fortaleza de Prologis, de los años que lleva colocada en el mercado, platicamos de cómo reaccionaron en la pandemia, los beneficios de estar dolarizados, ser la fibra con la mayor exposición al e-commerce, pero después de todo esto, ¿cuál es el principal reto que tiene hoy Fibra Prologis? Bueno, pues muy buena pregunta, y bueno, y refiriéndome un poco a la anterior, nada más para terminar la idea, pues sí, vaya, como decía, el rendimiento de la distribución es como del 5,5%. Yo, que sepa, si inviertes en departamentos, no te da el 5,5%. No. Ya después de gastos y todo, pero bueno, pues mira, esa es una muy buena pregunta. Desde luego, yo creo que la primera cosa, pues, es tener mucha prudencia, ¿no? La pandemia aquí está, llegó, ya tenemos semáforos de diferentes colores, en muchos casos naranja, en muchos casos amarillo, empieza a abrir la economía. Yo creo que la prudencia debe de reinar porque pues estamos viendo rebrotes en otros países. Tenemos que ver si la economía no va a volver a cerrar, y ciertamente es algo que necesitamos estar muy pendientes de cómo está resolviéndose la crisis sanitaria, porque si vuelve a haber otro encerrón, pues esto va a afectar a nuestros clientes, nos va a afectar las operaciones, y entonces esto, pues desde luego, es uno de los retos que tenemos, ¿no? El segundo reto es el tema, pues, del ambiente, pues digamos, político, de las decisiones que se están tomando. Y bueno, pues es algo que aquí estamos, hay un clima de inversión. En nuestro caso, pues toda la parte del TEMEC, pues es algo que la nueva administración está favoreciendo. Y en principio, pues ahorita nuestro negocio pues va viento en popa, pero bueno, pues es algo que necesitamos seguir monitoreando.
de cómo se va comportando. Estar cerca del cliente es, yo creo que uno de los temas que siempre enfatizamos a nuestros equipos para ver qué necesidades tienen. Y eso finalmente es un reto para poder actuar rápido, sobre todo ver cuáles son sus necesidades y adelantarse. Y así vas creando lealtad con ellos, ¿no? Y vas creando negocio repetido y entonces te vuelves en su proveedor inmobiliario y entonces tú vas creciendo con él, lo cual pues, es una cosa muy buena. Tenemos clientes que empezaron muy pequeños y ahora pues son grandes empresas y todo ha sido por un gran servicio al cliente. Y luego hay dos temas que son tendencias mundiales, que son retos, no solamente para la fibra, sino para nuestro país. Este tema de ESG es algo que es una tendencia mundial, es algo que tenemos que implementar desde luego en el sector de bienes raíces, en las fibras y en la fibra Prologis. Estamos tratando de marcar el ejemplo en temas ambientales, todas las certificaciones. Estamos ya con un tema solar para poder usar energía limpia. En todo el tema social, tenemos que estar cerca de las comunidades. No estamos exentos, tenemos vecinos, tenemos que ver qué necesitan y estar junto a ellos. Internamente capacitar a nuestra gente, el tema de diversidad son muy importantes y luego el tema de gobernabilidad, de transparencia y todo eso. Son los retos no solamente para la fibra, sino es un reto generalizado para todos. Y luego, el último, es toda esta transformación digital. La tecnología viene, va a cambiar nuestras realidades, tenemos que implementarlas, bien los vehículos eléctricos, hay una gran cantidad de sensores que van a empezar a obtener mucha información de los edificios y esa información la tenemos que usar para dar mejor servicio a nuestros clientes, para hacerlos más productivos y ciertamente el que no esté listo para hacer esto se va a quedar atrás. No es solamente un tema de la fibra Prologis, es un tema de México, es un tema que viene muy fuerte, todo este tema de la automatización, todo este tema de la inteligencia artificial y en nuestro sector va a estar y tenemos que estar adelante de la... Eso sería mis comentarios. Pues muchas gracias, Luis. Con esto estamos dando por concluida la entrevista y ahora pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pablo, ¿podrías mencionarnos qué preguntas hay ahorita, por favor? Con gusto, Julio. Gracias, Luis. Tenemos preguntas. Una es, ¿cómo encuentro en la bolsa a Fibra Prologis? Bueno, el código de pizarra es Fibra PL14. Hay preguntas sobre la diferencia entre Prologis Inc., que es PLD, y Fibra Prologis. ¿Cuál es la relación entre ambas? Muy buena pregunta, Pablo. Y mira, Prologis Inc. Es una compañía americana y es nuestro sponsor, vamos a decir. Prologis Inc. Es una empresa que es la número 73 en el S&P. Más o menos tiene un market cap de $80 mil millones. Maneja activos como de $135 mil millones. Opera en 19 países y de alguna manera es el principal inversionista en la fibra Prologis. Esta operación global que tiene Prologis, pues de alguna manera todos estos clientes que tiene, todos los sistemas, todas las relaciones bancarias, todas estas nuevas especificaciones de los edificios, pues son cosas que son una transferencia de este conocimiento hacia México, hacia su subsidiaria en México. Entonces, encuentras una inversión que es igual a la de, o sea, la estructura es igual, es una fibra proamericana que se llaman REITs,
Desde luego, el dividendo de la empresa americana es un dividendo que es más bajo, es como del 2.5%, porque está más relacionado con las tasas en Estados Unidos, pero si tú inviertes en la empresa americana, estás invirtiendo en las operaciones globales. La fibra Prologis, 47% de la fibra, el dueño es Prologis Inc., y el 53% está listado en la bolsa y es, digamos, los certificados que están intercambiándose, y nuestro certificado está ahorita a 43.30, creo que cerró el día. Gracias, Luis. Tenemos otra pregunta en relación a la estrategia de crecimiento de Fibra Prologis ahora con el TEMEC, todo este tema del nearshoring, las oportunidades que vienen para México. ¿Cuál es la estrategia de Fibra Prologis para los siguientes 5 años? Bueno, pues mira, muy interesante. Yo considero que hay una oportunidad de corto plazo que está en la manufactura, ¿no? Lo comentaba yo en la entrevista. México es una potencia manufacturera y ahora se alinean un poco las estrellas, las condiciones geopolíticas cambian y las cadenas de suministro se tienen que reubicar. Entonces, viene un crecimiento muy fuerte de la parte de manufactura, y esto nosotros vemos que podemos tomar ventaja los próximos 3 o 4 años. Y nos vamos a concentrar mucho, desde luego, en esto, ¿no? Una vez que la ola de manufactura pasa, es muy difícil que crezca al mismo ritmo. Ahorita va a crecer fuertemente, pero no va a crecer así todo el tiempo. La parte de consumo es un motor mucho más resiliente porque tiene que ver con el perfil demográfico de México, y aquí es donde nosotros vemos una gran oportunidad, principalmente enfocados en las 3 principales ciudades, México, Guadalajara y ¿Se cortó? Creo que se quedó Luis sin internet. Sí. Pero bueno, el tema, para concluir lo de Luis, es nuestra estrategia está, como decía él, en 6 mercados. El tema de nearshoring, o todo lo que está pasando con las empresas asiáticas, europeas y algunas americanas que se están acercando a México para tener resonancia, es decir, no tener solamente una operación, sino 2 por si algo pasa en la otra, como pasó ahora en el COVID en China, que Apple, por ejemplo, no podía vender, no podía producir sus productos. México se convirtió en un hub para tener un nearshoring. No para todos, Apple, por ejemplo, se fue a Vietnam, pero otros han venido a México. Hay un incremento de empresas chinas que vienen a México, sobre todo en Reynosa y en Monterrey. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, creo que el tema de manufactura, Pablo, va a seguir creciendo en estos 3 mercados, y el tema de consumo / logística / e-commerce va a crecer de manera importante, no solamente por los jugadores netos de comercio electrónico como Amazon y Mercado Libre, sino como los retailers que están viendo en el comercio electrónico una supervivencia o la nueva tendencia o lo que hay que hacer. Entonces va a haber una transformación en ese sentido, y pues estamos en términos numéricos, Prologis, no la fibra, Prologis mantiene un inventario de 2 años de tierra, de terrenos para desarrollar en México, y en ese sentido va desarrollando en estos mercados, y Fibra Prologis puede comprar estos activos. De acuerdo. Gracias, Jorge. Otra pregunta en relación al dividendo, yo creo que tiene que ver más con el ciclo de inversión de una fibra. Nos preguntan que si pagando un dividendo tan alto en cuanto a lo que representa de las utilidades, esto no limita el plan de crecimiento de las fibras. Las fibras, como las REITs en Estados Unidos y modelos similares en todo el mundo, tienen esta particularidad de distribuyen entre el 90 y el 95% de su utilidad fiscal. Eso limita sus posibilidades de crecimiento con su propio flujo. Eso es correcto. Ahora, hay 2 cosas importantes que considerar. Una, la deuda.
La estructura de estas fibras para crecer, utilizamos, y todas los has visto tú, Pablo, tenemos líneas de crédito y las utilizas para ir creciendo, y cuando el certificado llega al valor correcto, puedes emitir capital y bajar la deuda. Esa es una. La otra es vendiendo activos. Desgraciadamente en México no existe una regla ahorita fiscal de reciclaje de activos, es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, si tú vendes un activo como REIT, la utilidad de la venta de ese activo la puedes reinvertir y no estás obligado a distribuirla en un periodo de tiempo. Si la inviertes en un periodo de tiempo, entonces yo le llamo reciclaje. En México eso no existe, pero se está trabajando a través de Luis Gutiérrez y la Mefibra para que sí sea el caso. Esperemos que algún día se dé. Pero lo que quiero decir es, hay otras alternativas para fondearte y seguir creciendo. Y la tercera es lo que has visto este año. Nosotros hicimos una oferta de derechos y ha habido algunas otras emisiones por ejemplo, Fibra Monterrey hizo una emisión de una oferta de derechos también el año pasado, etcétera. Se puede acceder al mercado de capitales. De acuerdo. Gracias, Jorge. Una pregunta, si es buen momento de entrada en Fibra Prologis a estos niveles de 43 pesos. Pues bueno, el valor justo, como comentaban, que es el valor al que deberían de estar las propiedades, considerando su valor a mercado, debería ser cercano a 50 pesos. No sé tú si quieras agregar algo, Jorge, en este sentido. Pues mira, yo veo, y voy a decir lo que estás viendo ahorita en el mercado, tú como analista seguramente lo has visto porque son información pública. Uno, la Fibra Prologis ha tenido uno de los mayores crecimientos en el valor de su acción en lo que va del año. Tú lo mencionabas, gracias por toda la información que diste. Dos, seguimos estando como a un 13-15%, depende de dónde veas el precio, dónde lo quieras agarrar, de descuento contra su valor, su NAV, que nosotros le llamamos, o el valor que tú acabas de mencionar, que es su valor justo, que son los 50 pesos por certificado. Y tercero, hay algunos analistas, colegas tuyos, que nos han ajustado derivado de esta ganancia que hemos tenido en el año y dicen, oye, pues a lo mejor hay otra más con un descuento mayor que puedas tomar y tener un upside mayor al final del año. Eso se puede dar en términos de upside. No quiero responder a la pregunta específica si es un buen momento. Creo que con el descuento que estás viendo puedes tener implícita la respuesta, pero yo te diría, no solamente es bueno tener un buen activo que está bien rentado, como Luis lo explicó con el portafolio, sino que la administración que lo maneja, los mercados en los que están, hay una estrategia, hay transparencia, que tú lo mencionabas al principio, y distribuimos al final, que es importante, una cantidad que es neta, ¿no? Un flujo que es neto, no distribuimos dinero que no es neto, o sea, no estamos, como dicen los americanos, burning the furniture. Entonces, eso da a esta fibra una especie de blue chip desde el punto de vista de riesgo. Tenemos una expiración de rentas muy baja este año, la hemos bajado, la deuda está manejando bien, y el portafolio en términos de su nivel crediticio por los clientes que tenemos se ha fortalecido en esta época. Perfecto. Gracias, Jorge. Otra pregunta que tiene que ver con el porcentaje de rentas en las que tuvieron que otorgar algún tipo de apoyo a los inquilinos. ¿Qué tanto representó esto del portafolio? Y en ese sentido, con la evolución que han visto de la pandemia, si ven posible mejorar la política de dividendos considerando el estimado, la guía que tienen para este año. A ver, respondiéndote la primera parte de la pregunta, y te voy a dar números cerrados para no hacer los bolas, como el 6% en términos de rentas anuales, que mal sumados son $200 millones, el 6% en términos de clientes vino a pedirnos algún tipo de relief o de ayuda. De esos, solamente estamos otorgando números cerrados 2%. Los dividimos en 3. Clientes con un balance mucho más grande que el nuestro o con muy buen plan de negocios, que pues no necesitaban ayuda, nada más vinieron a pedir porque estaba de moda, venían a pedir ayuda. Les dijimos, oye, pues cada quien con su golpe, tú pagas la renta. 2, aquellos que sabíamos que si lo ayudábamos iban a salir de
este bache, que es ese 2% del que te estoy hablando. De esos no, en ningún caso dimos una renta más baja, nada más les dimos algunos de tiempos de renta gratis. El 80% de ellos nos van a pagar al final del año y el otro 20% el siguiente año. Y 3, aquellos clientes que ya tenían un plan de negocios o un negocio que ya estaba deteriorado, algunos imprimían catálogos, por ejemplo, para los retailers, para comerciales, eso ya no está de moda, ya no andaban bien, llegamos a una negociación, se salieron, y el que se hayan salido este tipo de clientes, pues regreso a mi punto de que fortalecieron el portafolio porque se fueron los que estaban sufriendo y están entrando los que están más fuertes. Entonces, pues sí, el 2% es el que se ha quedado. No ha habido más, como dijo Luis. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta sobre el sector automotriz, las operaciones que tienen inquilinos en este sector, ¿qué están viendo? Luis, ¿quieres tomar esa o quieres que me la eche? Échatela tú, Jorge, no vaya a ser que se me vaya la luz otra vez, por favor. Okay. Mira, en el sector automotriz sí hemos visto que nuestros clientes están regresando, es decir, se regresaron las ventas en el sector automotriz en Estados Unidos, como tú sabes. México, al produciendo o ser parte de la cadena de suministro de este sector en particular, pues regresó, ¿no? Eso no quiere decir que pues, algunos hayan estado sufriendo más que otros, pero nosotros tenemos una exposición un poquito arriba del 10% en el sector automotriz y no estamos metidos en el que produce el coche, sino con alguno de sus proveedores o de que produce alguna pieza para el retail del sector automotriz, que es algo que se sigue requiriendo. Pues en ese sentido, no hemos visto un sufrimiento así importante con nuestros clientes. Buenísimo. Pues bueno, Luis, Jorge, con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente, un gustazo haberlos tenido aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Julio, te paso la palabra. Sí, muchas gracias, Pablo. Luis, Jorge, qué gusto haberlos tenido el día de hoy con nosotros y que nos hayan platicado de los beneficios de estar invertido en Fibra Prologis. A todo el público pues, les agradecemos su preferencia de estar hoy con nosotros y estamos en contacto la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, Julio. Nada más un último comentario. Me parece muy padre que hagan estos eventos y que inviten a estas empresas y una disculpa porque fue la luz y se fue el internet, pero bueno, con Jorge siempre hacemos buen equipo y entonces ahí nos intercambiamos. Muchísimas gracias a Actinver por esta invitación y a todos los inversionistas por escucharnos y les deseo que estén sanos sobre todo. Gracias. Gracias, Julio. Pablo, muchísimas gracias por todo. Jorge, hasta luego, Luis. Como siempre, un gusto platicar con ustedes dos. Encuentro. Hasta luego, gracias por su conexión.